Ya estamos en la clase 21 para cuarto medio de matemática y estamos repasando de nuevo la actividad número 10, que hay plazo para entregarla hasta hoy. ¿Ya? En la primera pregunta, lo que hay que calcular es el coeficiente de variación, ¿ya? Con ambos conjuntos de datos para los clavos y para las barras. Para calcular el coeficiente de variación necesita la desviación estándar y necesita el promedio. ¿Ya? Y la desviación estándar, recuerde que se calcula sacándole la raíz a la varianza. Por lo tanto, hay que calcular varianza, después desviación estándar. Y como para ello necesita el promedio, ahí ya lo va a tener que calcular. ¿Ya? Y con esos dos datos que tenga aquí, puede responder la letra B. Y en el caso del problema 3, tenemos esta tabla de contingencia, ya donde tenemos las variables género, hombre y mujer, y las opciones de viaje, que son 3. ¿Ya? Y dentro de ellas aquí están las personas que han optado por los distintos lugares en referencia a si son hombre o mujer. ¿Ya? Y con esos datos usted tenía que ir completando cada una de estas preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que el ganador sea mujer y vaya a Lima? Entonces ahí tiene que calcular cuál sería la probabilidad. Recuerde que para la probabilidad se calcula casos favorables sobre totales. ¿Ya? Y bueno, esto también tiene la aplicación de la probabilidad condicionada, pero había una o dos preguntas sobre eso. De hecho, hay una que dado que irá, y la sexta, dado que irá a Buenos Aires. En ambas hay una condición. Eso. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? No, profe. Gracias. Ya, entonces empiezo con de la clase de hoy. Entonces, como había indicado, estamos en la número 3 y en la clase 21 para cuarto medio. Y el objetivo de hoy día es comprender el concepto de probabilidad condicionada y aplicarlo en la toma de decisiones. De hecho, la actividad 10 que acababa de mostrar se trata de probabilidad condicional, pero lo que vamos a ver hoy día es básicamente para que aprendan a usar el diagrama de árbol. ¿Ya? Como recuerdo, bueno, estábamos viendo la probabilidad, la base de esto es la regla de Laplace, casos favorables sobre totales. ¿Ya? Y que la probabilidad condicionada, ¿ya?, se calcula de la siguiente manera: la probabilidad de la intersección de los dos sucesos sobre la probabilidad de A, en este caso, que es del suceso que condiciona la situación. ¿Ya? Esto quiere decir que para que ocurra B, debe ocurrir entonces A primero. ¿Ya? Entonces esa condición se está. Ahora, vamos a ver qué son los sucesos dependientes e independientes, porque y analizados en diagramas de árbol. Pero como les insisto, es para que lo sepan visualizar. Puede que les aparezcan preguntas de esta o este tipo de diagrama en la PTU después, entonces, y no son difíciles de calcular ni de analizar cuando está hecho el diagrama de árbol, ¿ya? Entonces, por eso lo vamos a repasar ahora. Ya en la situación se extrae al azar dos cartas de una baraja española. Entonces se quiere saber cuál es la probabilidad de obtener dos reyes. ¿Ya? Recuerde que tenemos la baraja que tiene 40 cartas, ¿ya? Y lo que se quiere es que esas dos cartas que se extraigan, ¿ya?, ambas sean reyes.
¿Ya? Entonces, aquí hay dos situaciones. Una con reposición, extraer la carta pero con reposición, y otra extraer la carta pero sin reposición. ¿Qué significa esto? Extraer con reposición significa que yo del mazo de cartas saco uno, ¿ya? Veo cuál es y luego la devuelvo al mazo de cartas. ¿Ya? Y bueno, ahí se revolverán y vuelve a sacar otra carta. ¿Ya? Eso significa con reposición, que yo devuelvo el elemento que saqué del conjunto de datos, digamos que serían el número de cartas, las 40 cartas, para poder sacar la segunda carta. Y sin reposición es lo contrario. Yo tengo el mazo de cartas de 40 cartas, saco una carta y para la segunda extracción no repongo esa carta que ya saqué, o sea, no la devuelvo al mazo, sino que con las cartas que quedan saco otra carta. Eso significa sin reposición. ¿Ok? Entonces, mire, por un lado tenemos con reposición, vamos a mirar este lado primero. ¿Ya? Con reposición yo tengo aquí el mazo de cartas que tiene 40 cartas. Tengo 40 de 40 para sacar. Y dentro de esas 40 cartas hay, dentro de esas 40 cartas hay 4 que son reyes. Por eso se separó para aquí para acá la ramita de la mano. 4 que son reyes. ¿Y cuáles no serían reyes? Que serían cualquier otra carta. El resto de las cartas. Por eso aquí dice 36. Y como está escrito en probabilidad, sería, tengo 4 de 40 que son reyes y tengo 36 de 40 que no lo son. ¿Y por qué se hizo esta separación? Se hizo porque la probabilidad que me están preguntando es que yo obtenga 2 reyes. Eso estamos separando las cartas en reyes y que no sean reyes, porque podría separar en corazones, diamantes, en fin, las otras opciones de cartas que hay, pero lo que nos importa a nosotros en este caso es que sea rey o no sea rey. ¿Ya? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. Ya, súper. Entonces, ¿a qué hace referencia esta primera ramita? Esta primera ramita. Primera ramita, la que está aquí hacia abajo. Hace referencia a mi primera extracción. Si yo saco aquí una carta, aquí saqué una carta. ¿Ya? Mi carta tiene opción de ser rey o opción de ser cualquier otra carta que no sea rey. Tengo esas dos opciones. Pero ¿qué probabilidad tengo de que esa carta sea rey? La probabilidad va a ser 4 de 40. ¿Y qué probabilidad tengo de que esa carta que yo saqué no sea rey? 36 de 40. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí en las ramitas del diagrama de árbol, inmediatamente obtengo la probabilidad del primer suceso, digamos que es la primera obtención, la primera sacada de carta. ¿Ya? Supongamos que esta era rey. Era rey, entonces estoy aquí. Veamos qué sucede en la segunda extracción. Y esta segunda ramita sería la segunda extracción. ¿Ya? Y en mi segunda extracción, fíjese cómo se separó. Supongamos, dije recién, que la carta que yo saqué era rey. ¿Ya? Era rey. Verde. ¿Cierto? Entonces estoy en esta ramita de acá arriba. Era rey. ¿Qué posibilidades voy a tener en la segunda extracción? Como es con reposición, ¿ya? Y aquí viene la
la importancia de que sea con o sin reposición. Como es con reposición, en la segunda extracción, nuevamente, la cantidad de reyes que voy a obtener en mi mazo de cartas va a ser 4. ¿Por qué? Porque en la primera, a pesar de que a mí me salió rey, bueno, pero como es con reposición, devuelvo la carta al mazo y hago la segunda extracción. Entonces, nuevamente voy a tener 4 de 40, porque como devolví la carta, tengo 40 cartas, y opción de que no me salga rey, 36 de 40. Y aquí estaríamos en la segunda obtención de carta, en la segunda sacada de carta, extracción, digamos. ¿Ya? Pero eso ocurre porque es con reposición. Bueno, lo mismo para el caso de que la primera carta que extraiga no sea rey. Supongamos que la primera carta que saqué no es rey, sino que es cualquier otra carta. Entonces la probabilidad que tengo de que esa carta sea cualquier otra que no sea rey es 36 de 40. Y me salió una carta que no era rey. Luego, a la segunda extracción, en la segunda ramita de mi árbol, ¿ya? La probabilidad de obtener rey va a ser igual 4 de 40. Y de no obtener rey, 36 de 40. ¿Por qué? Porque como la extracción es con reposición, vuelvo a tener nuevamente como total de cartas 40. Para cualquiera de las dos ramitas en que sea el caso, ¿ya? Si es que en la primera sacada extracción obtengo rey o si no obtuviera rey. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Ya, fíjese la Sí. diferencia. Gracias. Fíjese la diferencia acá cuando es sin reposición. Sabemos que en el mazo de cartas la primera ramita va a ser que, por un lado tengo 4 de 40, que son reyes, y 36 de 40 que no son reyes. Si sumamos 36 más 4 me da 40, o sea, me da el total de cartas que tengo. Ahora, supóngase usted que en mi primera extracción lo que obtengo yo es una carta que es rey. Esta carta es rey. Entonces veamos, ¿qué va a suceder en la segunda extracción? ¿Ya? Y en la segunda extracción, recuerde que estamos mirando. Si yo obtuve una carta que era rey, entonces sigo a partir de esta ramita. Si tengo una carta que es rey, ¿qué posibilidades ahora voy a tener en mi segunda extracción? Como ahora es sin reposición, la cantidad total de cartas que tiene son 39 y no 40. Si bien siguen habiendo reyes, ¿ya? Siguen habiendo reyes en el mazo y siguen habiendo cartas que no son reyes, ¿ya? La probabilidad de que en esta segunda extracción vuelva a obtener un rey va a ser 3 de 39. ¿Sí? ¿Y por qué 3 de 39? ¿Alguno sabe por qué es 3 de 39? Porque no se repuso el rey anterior. Exacto. No se repuso el rey anterior. Por lo tanto, como ya saqué uno, ahora me quedan 3, no me quedan 4. ¿Ya? Y de 39, en el denominador, fíjese que los casos totales bajan a 39, porque con el mismo argumento, como ya saqué una carta, independiente sea rey o no, la cantidad total de cartas baja a 39, porque ya saqué una. ¿Sí? Entonces sí se completaría este diagrama de árbol. Por el otro lado, ya aún estamos en la posibilidad de que la primera extracción sea rey. También tengo la opción de que
en la segunda extracción, a pesar de que la primera fue rey, la segunda no sea rey. Y la probabilidad de eso, fíjese bien, es 36 de 39. ¿Por qué 36? Fíjese que el número no cambió, como el de arriba que sí cambió. Este 36 no cambia porque en la extracción primera, la extracción anterior, no saqué carta que no fuera rey. Mi carta fue un rey. Por lo tanto, si saqué un rey, solo me quedan ahora tres reyes. Pero cartas que no sean rey, aún me siguen quedando las 36. Por eso es que aquí ese 36 se mantuvo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, súper. Es que sé que hay problemas así en la, bueno, en la PSU va bien y en la PTU seguramente van a ver, porque esto es de tercera nivel. ¿Ya? Ahora, supóngase usted que la carta que extraje, supóngase usted que la primera carta que extraímos, estamos en el caso sin reposición, sea una que no sea rey. ¿Ya? Póngase usted que la primera extracción que hicimos es una carta que no sea rey. O sea, estamos en este caso. ¿Ya? Y mi carta es una que no es rey. Y como a los que no es rey le pusimos azules, le vamos a poner no rey. ¿Ya? Entonces, a ver, rey. Entonces, si en la primera extracción obtuve una carta que no era rey, ¿qué posibilidades son las que tengo en la segunda extracción? ¿Ya? Bueno, si se fijan bien, en la segunda extracción, teniendo en consideración que la primera extracción fueron 36 de 40 la probabilidad, porque saqué una carta que no era rey, las opciones que tengo nuevamente son que pueda ser un rey o no sea rey. Y la probabilidad de que sea rey va a ser 4 opciones de las 39. ¿Por qué 4? Porque la carta anterior que saqué no era rey, por lo tanto me quedan los 4 reyes en el mazo. No así con las cartas que no son reyes, que va a disminuir el número y va a ser 35 de 39. Porque como la anterior fue rey y es sin reposición, entonces baja a 35. Y el denominador queda en 39 como en el anterior, porque como ya sacamos una carta en la primera extracción, ya la segunda extracción me quedaría menos cartas. Y pregunta para ustedes, ¿qué sucedería entonces si hiciera una tercera extracción? Una tercera extracción. ¿Cómo se construiría a continuación de esto el diagrama? Aquí en sin reposición. ¿Ya? Y voy a borrar las rayas que hice encima, las que puedo borrar, para que se vea más clarito. ¿Cómo sería el diagrama? ¿Cómo se diría? A partir de esta yo le ayudo. Aquí saldría una rayita roja y de aquí una negra. De esta posibilidad también saldría una rayita roja y una rayita negra. ¿Ya? De esta también saldría una rayita negra y una rayita roja. Me van a quedar un poquito mucho más, pero una rayita roja y una rayita negra. ¿A qué hacen referencia esas rayitas rojas y negras? ¿A qué? Si en la primera opción usted obtuvo, en la primera extracción obtuvo rey, en la segunda extracción tuvo suerte y también sacó rey, en la tercera extracción, ¿qué posibilidades va a tener si está en este caso?
donde en la primera sacó rey, en la segunda saca rey, en la tercera. ¿Qué opciones tiene? 2 de 39. No, 2 de 38. 2 de 38. Ya, pero ¿cuáles son los sucesos? Puede salir rey, puede salir qué cosa. El De rojo, que, puede, dígame, de que podría salir rey porque ya sacó la vez anterior. podría salir rey. ¿Y qué otra opción podría salir también? Carta normal. Carta normal, ¿cierto? O sea, no rey. Bien. Y ahora sí escribo la probabilidad que usted me está diciendo. Y la probabilidad de que salga rey aquí en la tercera extracción, viniendo de una seguidilla de sacados de rey, digamos, ¿cuál sería la probabilidad aquí? 8. ¿Cuánto? Disculpe, 2 de 38. Bien, porque en la primera ya sacó una, en la segunda ya sacó otro, y en la tercera, entonces me quedarían 2 reyes dentro de esa baraja de 38 cartas, porque ya he sacado 2 cartas, y es sin reposición. Y de las no rey, si la carta que obtengo es no rey a esta altura, ¿cuál sería la probabilidad de esta carta acá? 38. ¿Cuánto? 36 de 38. Ay, gracias. 36 de 38. Bien. ¿Cómo se completaría esta otra ramita si estuviera en este caso? ¿Cuál sería la probabilidad de rey y no rey? Fíjese, en la primera extracción sacamos un rey, así que me quedan 3. Pero en la segunda extracción no saqué rey. Por lo tanto, ¿cuántos reyes me quedan aquí para la tercera extracción? 38. Bien, 3 de 38. Y no reyes, ¿cuántos quedarán? 35 de 38. Bien, ya, porque aquí ya sacó uno. Entonces ya no le quedan 36 y quedan 35. ¿Ya entendieron más o menos cómo se van completando los diagramas? Sí. ¿Ya? Eso se ve complejo al principio, pero y es súper útil. Ahora, ¿para qué invito a esta vuelta? Y se lo expliqué uno por uno, voy a borrar todas estas cosas. Porque en el diagrama de árbol está directo el cálculo de la probabilidad. ¿Ya? Ahora, ¿dónde y cómo? Fíjese bien. Ahí, gracias. Aquí. Con reposición, yo quiero la probabilidad de obtener 2 reyes. Aquí está la primera y aquí está la segunda extracción. En la primera tengo la probabilidad 4 sobre 10. La probabilidad de obtener 2 reyes. Voy a poner, ¿ya? En la primera opción tengo 4 de 40. Y en la segunda opción, la posibilidad de obtener rey de nuevo es 4 de 40. Por lo tanto, eventos independientes solo los multiplico. Y la probabilidad de este suceso va a ser, bueno, aquí vamos a cancelar, eso es 1 sobre 10, 1 sobre 10, y esto me queda 1 sobre 100. 1 sobre 10 por 10, sí, está bien. Y entonces la probabilidad de que en un mazo de cartas obtenga, al extraer 2 veces una carta con reposición, la probabilidad de que esas 2 cartas sean reyes es 1 de 100. Opción. Pero, por otro lado, en el caso de sin reposición, como el denominador va cambiando, fíjese, en el anterior no, la probabilidad que yo voy a calcular, la probabilidad de obtener 2 reyes, va a ser
la probabilidad de la primera extracción por la probabilidad de la segunda extracción. Pero esta segunda extracción ya es probabilidad condicional. Esta es la probabilidad de B dado A. ¿Qué indica esto? La probabilidad de que en la segunda extracción obtenga rey, dado que en la primera obtuve rey. Este sería el caso A. Este sería el caso A. B dado A. ¿Ya? Entonces, en cambio acá, las probabilidades son independientes. Entonces, la probabilidad del suceso que quiero calcular sería 4 de 40 por 3 de 39. Y aquí simplificando me queda un décimo, 1 sobre 13, ¿cierto? Y entonces esto va a quedar 1 sobre 130. ¿Ya? Fíjese la diferencia en las probabilidades. Y esto es porque es un suceso independiente. Y esto es un independiente y esto es un suceso dependiente. No me he pasado, ¿cierto? ¿Se entiende? Bueno, no sé si me fui muy rápido, pero se los voy a mostrar acá. Porque me adelanté las cosas que ponen en los PPT, pero es que prefiero mostrarles lo que más pueda, porque me queda tanto tiempo. ¿Ya? Entonces, todo eso ya se me expliqué. Entonces, estamos hablando de esto. Cuando dos sucesos son independientes, ¿ya? La probabilidad de B dado A es simplemente la probabilidad del suceso B, que es lo que obtenemos cuando tenemos con reposición. Este es el suceso A y este es el suceso B. Entonces acá tenemos la probabilidad de A y la probabilidad de B. En cambio, cuando tengo sin reposición, acá podemos tener la probabilidad de A. Pero para que se dé esto, ¿ya? Esto va a ser la probabilidad de que se dé B, ¿ya? Que se dé esto, dado que ocurrió A. O sea, este numerito viene condicionado por la extracción anterior, al igual que cada uno de estos que están más abajo, ¿ya? Porque aquí dice 35 sobre 39, porque lo condicionó la extracción anterior, donde yo obtuve una carta que no era rey, ¿ya? Y para calcular la probabilidad simplemente se multiplican las ramitas por donde yo me quiera ir. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Y esa es la diferencia entre independiente y dependiente. Básicamente ahí tiene que tener cuidado en ir mirando el denominador y el numerador de las probabilidades que va construyendo en ese diagrama de árbol. ¿Ok? ¿Ya? Bueno, y eso también se puede ver en tablas de contingencia que se llaman esto, pero ustedes ya la están usando en la actividad, ¿ya? Y aquí el truco es que uno tiene que mirar acá, por ejemplo, la probabilidad de que el corredor sea adulto masculino, ¿ya? Supóngase usted que le dice, ¿cuál es la probabilidad de que la persona, esto es una competencia, que compite, sea hombre si es adulto? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que la persona sea hombre masculino? Dado que es adulto, la condición se le está dando este adulto. Por lo tanto, la probabilidad se va a calcular. Voy a escribirla por extensión primero y después les voy a dar el truco, digamos, pero no es truco, ¿ya? Esto es la probabilidad de M inter A sobre la probabilidad de A. La probabilidad de M inter A es la intersección entre masculino, a este le puse M y a este le puse M, y adulto. Son 125
del total, que son 400 personas, sobre la probabilidad de A, o sea, la probabilidad de que el competidor sea adulto son 195 sobre el total, 400. Fíjese que la probabilidad condicionada, este valor siempre se va, y me queda el numerador 125 sobre el denominador aquí, que es el numerador de PDA, 195. Bueno, esto se puede simplificar, pero no es lo que nos importa ahora a nosotros, sino que lo importante es que esta probabilidad es básicamente, mire, lea bien aquí, la probabilidad de que la persona sea hombre, dado que es adulto. Si usted tiene la tabla de contingencia, lo puede escribir directo, hombre masculino, hombre, que sea hombre y adulto. Y la condición me la está dando que sea adulto, por lo tanto, el denominador que voy a tener que escoger es el total de adultos. Y ahí llego directo a la probabilidad, 125 sobre 195. Ahora, supóngase usted que lo que me están pidiendo es al revés. Es la probabilidad de obtener un adulto dado que es hombre. ¿Ya? Aquí estamos hablando. La probabilidad. Vamos a ver aquí. La probabilidad de que la persona sea adulto y masculino sigue siendo 125. Pero la condición es que sea hombre. Y el total de hombres es 225. Por lo tanto, el denominador en esta probabilidad condicionada, fíjese que cambió, es 225. Porque ahora el que condiciona es esto, a diferencia de esto. ¿Se entiende? Ay, bueno, ojalá que hayan entendido un poco, sé que es muy rápido, ¿ya? Pero en vista del tiempo, quería mostrarles este tipo de estrategias y formas de leerlas. Y no son trucos, pero son formas de leerlas que facilitan los cálculos, ¿ya? Facilitan los cálculos y facilitan el leer o obtener los resultados, sobre todo por si vamos a dar la PSU, ¿ya? Va, la PTU debería quedar así, ¿ya? Eso. Si hay alguien que tenga alguna otra duda o consulta de esto, me puede preguntar igual, ahora, después, ya cuando lo necesite. ¿Ya? Y importante, para aquellos o aquellas que tengan que dar la prueba especial, ¿ya? Este es el temario de la prueba. Función potencia, que es la primera unidad, digamos, que vimos de este segundo semestre. Básicamente, graficar una función potencia e identificar la variación en sus parámetros, si es que se mueve de manera horizontal o vertical, las traslaciones, ¿ya? E identificar también desde la gráfica cuál sería la expresión algebraica de esa función. Y finalmente el modelamiento con función potencia, que eso nosotros vimos progresión geométrica y aplicar la fórmula, que es lo que modela como función potencia. Y en estadística y probabilidad va a entrar las medidas de dispersión, que son el rango, la desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, y también lo de probabilidad condicionada. Ya, básicamente calcular una probabilidad condicionada respecto a los datos que estén ahí. ¿Ya? Así es que eso, este material está disponible en Masterclass, ¿ya? La actividad de la semana es que copie su cuaderno la definición planteada, sobre todo de sucesos dependiente e independiente, ¿ya? Y si puede, que escriba el diagrama de árbol y una tabla de contingencia. Eso, si hay pregunta o consulta, usted ya sabe por dónde, por qué medio puede escribir.